Ese nudo que lleva usted haciendo 20 años, el que le enseñó su padre, es probablemente la razón por la que perdió el mejor pez de su vida esta mañana. Suena duro, ¿verdad? Pero quédese conmigo. Hoy no vamos a hablar de nudos nuevos ni de técnicas secretas. Vamos a hablar de una verdad incómoda que ocurre cada mañana fría en la orilla, justo debajo de sus narices. Voy a mostrarle la cruda realidad de lo que el frío le hace a su línea y a su nudo de confianza. Y no es su culpa. Es simple física que casi nadie tiene en cuenta, una que transforma su punto más fuerte en el eslabón más débil. Dígame en los comentarios, ¿está usted 100% seguro de su nudo de siempre? Después de ver esto, quizás ya no tanto. Todos tenemos nuestro ritual. Llegamos al agua, montamos el equipo y atamos ese nudo. El nudo palomar, el uni, el clinch mejorado. Da igual. Lo hacemos sin pensar. Es memoria muscular, un gesto de confianza que hemos repetido miles de veces. Le damos un tirón seco, vemos que aguanta y nos olvidamos de él. Creemos que si un nudo está bien hecho, es infalible. Lo hemos probado en casa, con la línea caliente y flexible, y nos sentimos como ingenieros. Pero el campo de batalla real no es el salón de su casa. Es una mañana a 5 grados, con el sedal rígido y los dedos helados. Y es ahí, en ese preciso momento, donde esa confianza ciega se convierte en su mayor debilidad como pescador. Imagínese la escena. Es la primera luz del día. Hay escarcha en la hierba y el vaho sale de su boca con cada respiración. El agua del lago parece un espejo negro. Es el momento mágico, ese que todos los pescadores buscamos. El silencio es total, solo roto por el silbido de su línea al lanzar. Todo es perfecto. Usted siente una confianza total en su equipo, en su señuelo y sobre todo en ese nudo que acaba de atar. Un nudo que ha superado cientos de batallas. Pero lo que no sabe es que, sin que se dé cuenta, el frío ya ha tendido una trampa. Ha debilitado su conexión con el pez antes incluso de que éste haya picado. No es un fallo del nudo, es un fallo en la comprensión de las condiciones. Para entender el problema, primero tenemos que hablar de la memoria de la línea. Seguro que ha oído hablar de ella. Se refiere a la tendencia que tiene el hilo, especialmente el monofilamento y el fluorocarbono, de mantener la forma de la bobina en la que viene enrollado. Piense en ello como un muelle muy fino. Cuando usted lo saca, quiere volver a su forma original, a esos pequeños bucles. En condiciones normales, con una temperatura agradable, esta memoria es manejable. La línea es relativamente flexible y se deja domar. Pero este es solo el principio de nuestra historia. Porque el verdadero villano de esta película, como ya se imaginará, es el frío que lo cambia todo. Ahora, añadamos el factor clave, el frío. Las bajas temperaturas hacen que los polímeros de los que está hecha la línea de pesca se vuelvan mucho más rígidos. Es una reacción química y física inevitable. Esa memoria de la que hablábamos se multiplica por 10. La línea ya no es una hebra flexible. Se convierte en algo parecido a un alambre fino y testarudo. No quiere doblarse, no quiere apretarse, no quiere colaborar. Su único deseo es mantener esa forma circular de la bobina. Y usted, con los dedos entumecidos, está intentando forzar a este material rígido a formar un nudo complejo y compacto. Está librando una batalla contra la propia naturaleza de su sedal, sin siquiera ser consciente de ello. Pensemos en el nudo perfecto, pero en teoría. Cuando usted está en casa, a 22 grados, preparando sus bajos de línea, todo es diferente.
La línea está en su estado óptimo de flexibilidad. Al hacer las vueltas del nudo, éstas se asientan suavemente una junto a la otra. Cuando usted humedece y aprieta, las lazadas se ciñen de forma compacta y uniforme. No hay espacios, no hay puntos de tensión extraños. La presión se distribuye perfectamente por toda la estructura del nudo. Usted lo prueba con un tirón fuerte y siente esa solidez indestructible. En ese momento, en su casa, ese nudo tiene el 95% de la resistencia de la línea. Es, efectivamente, un nudo perfecto. Ahora transportemos esa misma acción a la orilla del río una mañana de invierno. La temperatura es de 4 grados. Usted intenta atar exactamente el mismo nudo, pero la línea se resiste. Las vueltas que da no quedan pegadas, sino que intentan abrirse. El material está rígido, como un trozo de plástico frío. Al intentar apretarlo, la línea no fluye como debería. Se fuerza a adoptar una forma que no le es natural en ese estado. Es como intentar doblar una varilla de metal helada. Se puede, pero la estructura sufre. La integridad del nudo que está creando en ese preciso instante ya está comprometida desde el primer bucle que realiza. Aquí viene el punto más crítico y engañoso de todos: la mentira del nudo apretado. En el frío, cuando usted tira de los extremos para cerrar el nudo, este opone resistencia. Esa resistencia le da una falsa sensación de que ha quedado increíblemente prieto y seguro. Usted piensa: vaya, qué fuerte ha quedado. Pero la realidad es la opuesta. Lo que está sintiendo no es la fricción de las vueltas compactándose, sino la resistencia de un material rígido que se niega a deformarse por completo. A nivel microscópico, las vueltas del nudo no se han asentado del todo. Han quedado pequeños huecos, puntos donde las líneas se cruzan de forma imperfecta, creando ángulos agudos en lugar de curvas suaves. Un nudo bien hecho basa su resistencia en un principio fundamental: la fricción. Las vueltas del hilo se aprietan unas contra otras con tanta fuerza que el rozamiento impide que se deslicen. Piensen cómo funciona el nudo de una soga. Es la fricción distribuida la que soporta el peso. Pero ¿qué ocurre si esas vueltas no están perfectamente asentadas, como pasa con la línea fría y rígida? La superficie de contacto entre ellas disminuye drásticamente. La fricción se reduce a unos pocos puntos de presión en lugar de estar repartida uniformemente. El nudo ya no funciona como un sistema de agarre por fricción, sino como una simple traba mecánica a punto de fallar. Y así, sin que usted lo sepa, acaba de crear el punto más débil de todo su aparejo. Ese nudo, que parece una fortaleza, es en realidad una bomba de relojería. En lugar de que las líneas se abracen y se apoyen mutuamente, ahora se están mordiendo. Los ángulos agudos que se han formado por la rigidez del material actúan como cuchillas. En vez de distribuir la tensión, la concentran en puntos muy pequeños. El nudo no es un sistema de anclaje, sino un punto de autoabrasión. Está preparado para cortarse a sí mismo a la mínima oportunidad, y esa oportunidad llegará con la primera picada violenta del día. Hablemos específicamente del monofilamento, una de las líneas más populares. El nylon tiene la particularidad de absorber una pequeña cantidad de agua. En condiciones normales, esto puede hacerlo incluso un poco más suave, pero en temperaturas cercanas a la congelación, esa humedad absorbida dentro de la propia estructura del hilo puede tener un efecto nefasto. Se congela a nivel microscópico, haciendo que el polímero sea aún más quebradizo y rígido. Así que no solo lucha contra la rigidez natural del material por el frío,
sino también contra el efecto del hielo dentro de la propia línea, convirtiendo su sedal en una especie de fibra de vidrio frágil. Ahora pasemos al fluorocarbono, el material del engaño. Se vende por su invisibilidad y su resistencia a la abrasión, pero tiene un lado oscuro. Es, por naturaleza, mucho más rígido que el monofilamento. Si ya es un hilo que requiere cuidado al anudarlo en condiciones normales, imagínese en el frío. Su rigidez se dispara. Atar un nudo con fluorocarbono frío es el equivalente a hacerlo con el filamento de una desbrozadora. Las vueltas se resisten a asentarse con una terquedad increíble. La probabilidad de que el nudo quede mal cerrado, con puntos de tensión y autocorte, es altísima. Su supuesta ventaja se convierte en su mayor desventaja. Todos hemos oído el consejo de los veteranos. Humedece siempre el nudo con saliva antes de apretarlo. Y es un consejo excelente. La saliva actúa como lubricante, reduce la fricción que puede quemar y debilitar la línea al apretar. Pero seamos sinceros, en una mañana helada, ¿qué temperatura tiene su saliva? Casi la misma que el ambiente. No va a calentar la línea ni a hacerla mágicamente más flexible. Ayudará un poco a que deslice, sí, pero no soluciona el problema de fondo. La rigidez extrema del material. Depender únicamente de este viejo truco en condiciones de frío es como poner una tirita en una herida grave. Es mejor que nada, pero no es la solución real. Visualicemos juntos el momento exacto del desastre. El señuelo está en el agua. De repente, una sacudida brutal. Es la picada que llevaba esperando toda la mañana. La caña se dobla y la línea se tensa en una fracción de segundo. Toda esa fuerza se transmite directamente al nudo. Como las vueltas no están perfectamente asentadas, bajo esa tensión súbita, una de ellas se desliza apenas 1/10 de milímetro para intentar ajustarse. Ese mínimo deslizamiento sobre otra vuelta rígida no es un ajuste, es un corte. Es como pasar un cuchillo. ¡Zas! La línea no se rompe por la tensión. Se corta a sí misma en el nudo. Y usted se queda con cara de tonto, mirando el extremo de su línea liso y limpio. Si no me cree, haga una prueba muy sencilla en su casa. No le costará nada y le abrirá los ojos. Coja una de sus bobinas de monofilamento o fluorocarbono, la que usa habitualmente. Métala en el congelador durante 1 hora, no más. Después, sáquela e intente atar su nudo de confianza, el que hace con los ojos cerrados. Sienta la línea con sus dedos. Note la rigidez, la resistencia a doblarse, la dificultad para que las vueltas queden juntas. Apriételo. Ahora coja la misma línea a temperatura ambiente y haga el mismo nudo. La diferencia que notará en sus manos será abismal. Esa es la diferencia entre un nudo fiable y uno que está destinado a fallar. Esto nos lleva a una conclusión importante. El problema no es solo el nudo en sí, sino el proceso de atarlo. No puede usted atar un nudo de la misma manera con 5 grados que con 25. La memoria muscular que le permite hacerlo rápido y sin pensar se convierte en su enemiga. En condiciones de frío, tiene que cambiar el chip. Debe ser más lento, más consciente, más deliberado. Cada vuelta cuenta. Cada movimiento tiene que ser preciso y cuidadoso. Tiene que observar activamente cómo se asienta el nudo, en lugar de simplemente tirar y darlo por bueno. La prisa y la costumbre son los ingredientes perfectos para el desastre. Entonces, ¿qué podemos hacer? Aquí va la primera parte de la solución práctica. No basta con humedecer el nudo. Hay que sobrelubricarlo. Use más saliva de lo normal.
Si puede, moje generosamente la línea y el nudo con agua del propio lago o río antes de empezar a apretar. El agua, aunque esté fría, es un lubricante mucho mejor que una pequeña cantidad de saliva. El objetivo es reducir al máximo la fricción entre las vueltas mientras las aprieta, para darles la mayor oportunidad posible de que se deslicen suavemente y se coloquen en su sitio correcto, minimizando el riesgo de que se muerdan entre ellas y creen un punto débil. La segunda parte de la solución es, quizás, la más importante: la velocidad a la que aprieta el nudo. Olvídese del tirón seco y rápido. Eso es lo peor que puede hacer con una línea fría. Debe apretarlo de forma extremadamente lenta y progresiva. Tire de los extremos con una tensión constante y firme, pero sin brusquedad. Mientras lo hace, incluso puede moverlo o masajearlo un poco con los dedos para ayudar a que las lazadas se organicen y se asienten correctamente. Tómese su tiempo. Piense que está persuadiendo a la línea para que forme el nudo, no forzándola. Esos 10 segundos extra pueden ser la diferencia entre sacar el pez de su vida o contar otra historia de el que se escapó. Y la tercera parte de la solución es plantearse si su nudo de toda la vida es el más adecuado para el frío. A veces, la respuesta es no. Nudos muy complejos, con muchas vueltas y cruces, son más propensos a fallar en estas condiciones porque hay más puntos de posible error. Quizás un nudo más simple, como un nudo uni, con un par de vueltas extra, sea más indulgente. Un nudo más sencillo tiene menos posibilidades de que una de sus vueltas quede mal colocada. No se trata de abandonar su nudo favorito para siempre, sino de tener una alternativa más fiable y fácil de ejecutar correctamente cuando las condiciones son adversas y sus dedos apenas responden. Ya estoy oyendo a algún pescador veterano decir: «Llevo 40 años usando el mismo nudo y jamás me ha fallado». Y respeto esa experiencia, pero hay que analizarlo fríamente. ¿De verdad no le ha fallado nunca? O quizás ha perdido peces y ha culpado al anzuelo que se abrió, a la línea que era vieja o simplemente a que el pez tiraba demasiado. Es muy fácil culpar a otros factores cuando la verdadera causa, el nudo mal asentado, desaparece con la rotura. A veces la suerte nos acompaña, pero la pesca seria no se basa en la suerte, sino en minimizar al máximo las probabilidades de que algo salga mal. Y un nudo mal hecho en frío es una probabilidad altísima. Al final del día, la pesca es un juego de porcentajes. Se trata de controlar todas las pequeñas variables que están a nuestro alcance para decantar la balanza a nuestro favor. Un nudo que en verano tiene una eficacia del 98%. Puede que en invierno, por todo lo que hemos hablado, baje a un 70%. ¿Se la jugaría usted en una partida de póker con esas probabilidades? Perder casi un tercio de la resistencia de su conexión es una barbaridad, sobre todo porque la picada de ese gran lucio o de esa trucha trofeo puede que solo ocurra una vez en toda la jornada o en toda la temporada. No vale la pena arriesgar ese momento único por pura costumbre. El cambio más importante que debe hacer no es aprender un nudo nuevo. Es un cambio de mentalidad. Deje de confiar ciegamente en su memoria muscular. Empiece a tratar cada nudo que ata en el frío como si fuera el más importante de su vida. Mírelo, siéntalo, pruébelo con más cuidado de lo normal. Sea crítico con su propio trabajo. La verdadera habilidad de un pescador no está solo en lanzar lejos o en saber leer el agua, sino en prestar atención a estos pequeños detalles que lo cambian todo. Sus sentidos y su conciencia en la orilla
son infinitamente más valiosos que un hábito repetido 1000 veces sin pensar. Así que, aquí lo tiene, el gran giro de la trama. Su nudo de confianza, ese que nunca le ha fallado, no es el traidor. El verdadero villano es el frío, que transforma su fiel línea en un alambre rígido y quebradizo. Y es esa rigidez la que impide que su nudo, por muy bien que lo sepa hacer, se asiente correctamente, convirtiéndolo en una trampa mortal para su propia línea. El problema no es el diseño del nudo, sino su ejecución en condiciones adversas, y esto lo cambia todo, porque a partir de ahora, usted ya no culpará a la mala suerte. Empezará a controlar una variable crucial que antes ignoraba. Dejará de perder peces por roturas misteriosas y empezará a tener una confianza real, basada en el conocimiento y no en la costumbre. Gracias por acompañarnos en este análisis. Si este video le ha abierto los ojos, hágamelo saber con un buen like y suscríbase al canal para no perderse más secretos que marcan la diferencia. Y ahora le lanzo la pregunta final. Después de saber esto, ¿va a cambiar la forma en que ata sus nudos en una mañana fría o seguirá confiando en la vieja costumbre? Queremos saber su opinión sincera en los comentarios.